No voy a decir que fui el mejor padre del mundo, pero sí puedo decir con certeza que lo intenté todo. Que puse el alma, el cuerpo, los días, los años, la salud, la vida entera en esa casa donde crecieron mis hijos. No sé en qué momento pasé de ser su mundo a darles asco. Lo escuché con estos oídos que ya no oyen tan bien. Esos que durante años estuvieron atentos al llanto de madrugada, al grito en el patio, al portazo adolescente. Oídos viejos, cansados, pero aún lo suficientemente vivos como para escuchar una puñalada directa al alma. Mi papá me da asco. Y lo peor no fue la frase. Lo peor fue que lo dijo con una naturalidad escalofriante. Como quien dice pásame el pan, o me voy a dormir. Como si mi existencia ya no tuviera peso. Como si todo lo que fui, lo que soy, fuera una mancha incómoda que preferirían borrar. Pero estoy adelantándome. Porque antes de ese día, hubo otros. Miles de días, de historias, de decisiones pequeñas y grandes que me llevaron hasta ese punto. Hasta convertirme en ese anciano que despierta solo, camina por su casa de casi $2 millones, y no tiene a nadie que le diga, buenos días, papá. Y es ahí donde empieza esta historia. No en el final, sino en el principio del olvido. Mi nombre es Roberto. Nací en 1950, en un barrio obrero donde todos se conocían por su apodo y nadie cerraba la puerta con llave. Fui hijo de madre soltera y crecí creyendo que el trabajo duro era la única manera digna de existir. A los 20, me casé con la que fue el gran amor de mi vida, Lucía. Hermosa, ruidosa, testaruda, y con una risa que iluminaba el cuarto sin necesidad de encender la luz. Tuvimos 6 hijos. Sí, 6. 3 hombres, 3 mujeres. Todos sanos, todos criados con amor y con límites. Yo trabajaba de sol a sol en la construcción. Me especialicé en estructuras metálicas, un trabajo duro, pero honesto. Hacía turnos de 10, 12, hasta 14 horas diarias. A veces, regresaba tan molido que no podía ni quitarme los zapatos sin ayuda. Lucía era la columna emocional de la casa. Ella enseñó a nuestros hijos a leer antes de que entraran a la escuela. Les daba sopa caliente aunque no hubiera carne en el refri. Recortaba cupones, cosía su propia ropa, lavaba a mano cuando la lavadora se descomponía. Era una mujer de otra época, de esas que ya no se hacen. Y luego, se enfermó. Fue rápido. Un día tenía una tos leve, y al mes siguiente ya no podía levantarse de la cama. El diagnóstico, cáncer de pulmón, avanzado. Aunque nunca fumó un solo cigarro en su vida. Ironías crueles de la vida. Murió en casa. En su cama. Rodeada de los 6. Yo le sostenía la mano cuando soltó el último suspiro. No gritó. No lloró. Solo cerró los ojos como quien por fin encuentra descanso. Yo no. Yo no encontré descanso. Solo encontré silencio. Después de su muerte, intenté ser madre y padre al mismo tiempo. Cocinaba, limpiaba, trabajaba, y regresaba a casa con la cara sonriente aunque por dentro sintiera que me estaba desmoronando. Aprendí a hacer trenzas, a preparar almuerzos escolares, a entender berrinches adolescentes. Fui a todas las juntas escolares, estuve en los bailables, ayudé con tareas. Nunca falté a un cumpleaños. Nunca olvidé un regalo. Nunca levanté la voz como mi padre lo hizo conmigo. Y sin embargo, parece que no fue suficiente. Los años pasaron. Los hijos crecieron. Se fueron de casa uno por uno. Al principio venían los domingos. Luego cada 15 días. Después, solo en Navidad. Y más tarde, ni eso. Papá está bien, vive cómodo, seguro no necesita nada, decían entre ellos, según me enteré después. Y sí, económicamente no me faltaba nada. Después de años de trabajo, había logrado invertir, ahorrar y hasta comprar propiedades. Mi casa, la última que construí con mis propias manos, valía más de $1,5 millones. Pero ¿de qué sirve tener una casa grande, si cada rincón te recuerda a alguien que ya no te visita? La frase, la maldita frase, llegó un miércoles por la tarde. Yo estaba en la cocina, preparando café. A mis 74 años, mi rutina ya era casi un ritual. Café, sillón, noticias, cruzar palabras con el vecino que ya tampoco oye bien. Mi hijo menor, Daniel, vino a dejarme unas medicinas que le pedí. Venía con su esposa.
No sabían que yo ya había salido de la cocina. Los escuché desde el pasillo. ¿Otra vez viniste a ver a tu papá?, dijo ella. Ese viejo siempre huele raro, y su casa es una mezcla entre museo y cementerio. El río. Lo sé. A veces hasta me da asco, pero ¿qué quieres? Es mi papá. Mi corazón no se detuvo. No se quebró. Solo se silenció. Fue como si las palabras se convirtieran en hielo y se deslizaran por dentro, lentas, frías, devastadoras. No hice ruido. No reaccioné. Solo regresé a la cocina y fingí que todo estaba bien. Le di su café. Hablamos del clima. Me agradeció por el dinero que le había transferido esa semana. Me dio un beso en la frente y se fue. Esa noche no dormí. Esa noche caminé por cada rincón de la casa, descalzo, como un fantasma. Recordé el primer mueble que construí con mis manos. El rayón en la pared del pasillo, donde Ana aprendió a andar en bici dentro de casa. La grieta que cubrí 1000 veces en la habitación de Lucía, porque ella decía que por ahí se metía el frío. Y al amanecer, tomé una decisión. Llamé a un viejo amigo, notario retirado. Le dije que necesitaba vender la casa rápido y en silencio. Me ofreció ayuda. En una semana ya tenía compradores interesados. Gente joven, pareja de arquitectos, sin hijos. Firmé todo. Recibí el dinero. No lloré. Fui al cuarto donde antes dormíamos Lucía y yo. Busqué papel, un bolígrafo. Escribí con letra firme. Gracias por enseñarme que no importa cuánto des, algunos corazones solo saben vaciar. Me voy. No me busquen. No estoy enojado. Solo aprendí a quererme un poco más. Doblé la nota. La dejé sobre la mesa del comedor. La misma donde celebramos tantos cumpleaños. La misma donde nadie se sentó las últimas 3 Navidades. Y me fui. No me llevé muchas cosas. Una maleta de ruedas que chirriaba en la banqueta, algo de ropa, mi libreta con anotaciones viejas, el reloj que Lucía me regaló en nuestro aniversario número 20 y una foto de familia, esa donde todavía sonreían todos, sin máscaras ni indiferencia. Salí en la madrugada, sin despedirme de nadie. Tomé un taxi al aeropuerto. Tenía pasaporte vigente y una cuenta bancaria más que suficiente. Ya había reservado el boleto la noche anterior, como si esa decisión llevara años formándose en mí, pero solo necesitara ese empujón final para concretarse. Me fui al sur. Un pueblo costero en el que alguna vez soñamos retirarnos Lucía y yo. Jamás pensamos que el retiro llegaría solo para mí. Llegué antes del mediodía. El aire era distinto, cargado de sal y sol. Me alquilé una habitación sencilla, frente al mar. El dueño del hostal era un hombre de mi edad que me recibió sin preguntas, como si entendiera que a veces el silencio vale más que la conversación. Durante los primeros días, me limité a existir. A escuchar el mar, a observar a los pájaros pelear por una rama, a ver a los niños correr sin saber que la infancia es un regalo efímero. No hablaba con nadie. No contestaba el teléfono. Desactivé mi número viejo y dejé el celular en un bote de basura en el aeropuerto. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que ser nadie para nadie. No era el proveedor, ni el padre, ni el suegro incómodo, ni el viejo al que visitan por compromiso. Era solo un hombre, solo un alma tratando de recordar quién era antes de ser olvidado. Pero la soledad, aunque parezca amiga al principio, es una amante peligrosa. A los 15 días empecé a soñar con Lucía. A veces la veía joven, en su vestido amarillo, riéndose en la cocina mientras hacía tortillas. Otras veces la soñaba enferma, mirándome con esos ojos grandes, pidiéndome que no la deje ir. Me despertaba sudando, confundido, con la sensación de que algo se me escapaba entre los dedos. Como si la muerte me la hubiera arrancado, y ahora la memoria intentara quitármela también. Empecé a escribir. Cada mañana, sin falta, tomaba un café amargo en la terraza del hostal y llenaba una hoja con pensamientos. No eran cartas para nadie. Eran confesiones para mí mismo. Recuerdos, culpas, pequeños episodios que creía enterrados. Lo hacía por necesidad. Como quien escarba en su pecho para ver si aún queda algo vivo ahí dentro. Una de esas mañanas, una niña se acercó a la mesa donde yo escribía. Tendría unos 8 años, cabello enmarañado, vestido con manchas de arena y una sonrisa sin dientes. «¿Qué escribe, señor?»,
Levanté la vista. Me sorprendió la naturalidad con la que me hablaba. Como si ya me conociera. Historias, le respondí. ¿De qué tipo? De las que no terminan bien, pero que igual hay que contar. Se sentó frente a mí sin preguntar. ¿Puedo leer una? Negué con una sonrisa. No creo que te gusten. Son tristes. A mí me gusta lo triste. Mi mamá dice que si no lloras un poco, no valoras lo que tienes. Me quedé en silencio. Esa niña acababa de darme una lección que mis 6 hijos jamás me dieron. Desde ese día, empezó a visitarme cada mañana. Se llamaba Abril. Su madre trabajaba limpiando cuartos en el hostal y no podía dejarla sola en casa. Nos hicimos amigos. Ella me contaba sobre sus dibujos, su escuela, lo mucho que extrañaba a su papá. Yo le contaba pequeñas historias, disfrazadas de fantasía, donde un viejo lobo cuidaba un bosque que todos habían olvidado. Sin querer, sin buscarlo, Abril empezó a devolverme algo que creí perdido: sentido, propósito, voz. Y, poco a poco, me di cuenta de algo importante. No me dolía que mis hijos me hubieran olvidado. Me dolía haberme olvidado de mí. Una tarde de lluvia, Abril me pidió que le contara una historia real. Una de verdad, de las que duelen. Accedí. Le conté la historia de un hombre que construyó una casa con sus propias manos, esperando que su familia la habitara con amor. Pero con los años, cada cuarto se fue vaciando, y la casa terminó siendo un mausoleo de memorias. ¿Y qué hizo el hombre?, preguntó ella. La vendió. Y se fue. Porque entendió que no puedes obligar a nadie a quedarse. Solo puedes abrir la puerta y soltar. Ella no dijo nada. Solo se quedó mirándome largo rato. Ese hombre eras tú, ¿verdad? No respondí. Solo asentí con los ojos. Ella se levantó, me abrazó fuerte, y se fue corriendo bajo la lluvia, como si llevara dentro la urgencia de proteger algo sagrado. Días después, su madre se me acercó. Estaba nerviosa. No sé qué le cuenta a mi hija, pero le hace bien. Abril es distinta desde que lo conoció. Sonríe más. Dibuja más. No se aísla tanto. Y yo se lo agradezco. Le dije que no tenía que agradecerme nada. Que Abril me había salvado más a mí que yo a ella. ¿Sabe escribir libros?, me preguntó de pronto. No, pero sé contar historias. Pues cuéntela. Escríbala. La suya. Porque si no la cuenta usted, nadie más lo hará. Y esas palabras, simples pero ciertas, fueron el nuevo empujón que necesitaba. Volví a escribir, pero esta vez, con intención. Escribí mi vida desde el principio. Cada recuerdo, cada sacrificio, cada error. No como víctima, sino como testigo. Como alguien que entendió tarde que no puedes dar todo sin dejar algo para ti. Y con cada página escrita, me sentía más ligero. Más real. Más libre. Compré una grabadora de voz. Empecé a narrar también, por si mi vista o mis manos algún día me traicionaban. Guardé todo en una carpeta, que titulé con 2 palabras, para cuando ya no esté. Porque entendí que quizás mis hijos no quisieron escucharme en vida, pero tal vez, solo tal vez, algún día tendrían la decencia de querer saber quién fue su padre. No el proveedor. No el que firmaba cheques. Sino el hombre. El que amó, sufrió y dio hasta vaciarse. Una mañana, recibí una carta. No un mensaje. Una carta física, de esas que ya casi no existen. El remitente me dejó helado. Carolina, mi hija mayor. Temblando, abrí el sobre. Adentro, una hoja escrita a mano, con tinta corrida y olor a perfume viejo. Papá, no sé si esto te llegará. No sé si todavía existes en algún rincón del mundo o si ya estás con mamá. Pero tenía que escribirte. Lloré cuando leí tu nota. Me dolió más de lo que puedo explicar. No supe qué hacer, entonces lloré más. Fui a la casa y estaba vacía. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Nunca imaginé que te fueras. Pensé que, como siempre, estarías ahí, esperando, perdonando, amando. Y me di cuenta de algo, no merecías eso. No merecías ser el eterno sacrificio. Ojalá pudiera abrazarte. Decirte que lo siento. Que te fallamos. Que yo te fallé. Donde sea que estés, solo quiero que sepas, aún te amo.
Siempre lo hice. Solo, no supe demostrarlo. Perdóname. Tu hija, Carolina. No lloré. Esa vez, lloré con fuerza. No de tristeza. Lloré por sentir, por fin, que algo en el universo se acomodaba. Que quizás, no todo estaba perdido. Después de leer la carta de Carolina, me quedé un buen rato con el sobre entre las manos. Como si fuera un trozo de Lucía, como si sus palabras hubieran cruzado el tiempo y me estuvieran abrazando desde la distancia. No abrí la ventana. No prendí la televisión. No escribí nada ese día. Solo me quedé ahí, sentado en la mecedora, sintiendo cada palabra escrita, como quien se deja mojar por la lluvia después de años de sequía emocional. Y pensé, si una hija sintió eso al leer mi nota, ¿qué estarían sintiendo los demás? No tardaron en llegar más cartas. Una por una, como si se hubieran puesto de acuerdo. David, mi segundo hijo, me escribió con su ortografía torpe y su forma directa de hablar. Papá. No tengo excusa. No sé cómo me convertí en alguien tan ausente. Me acostumbré a pensar que tú ibas a estar siempre. Y no entendí que un día podías hartarte. No te culpo. Me culpo a mí. Ojalá me dieras una oportunidad. No para compensarte, porque no se puede, pero para volver a verte a los ojos y decirte lo que nunca dije. Gracias. Ana, la tercera, mandó una carta diferente. Con dibujos. Con palabras sueltas, como un diario personal. Papá. Extraño tu voz. Extraño tus historias, tus regaños, tu silencio cuando estabas decepcionado. Me duele que te fueras, pero me duele más saber que yo te empujé al borde. Te fallé, papá. Y no sé cómo pedirte perdón. Solo quiero verte otra vez. Aunque sea una. Y luego vino la carta que más temía, la de Daniel. El último. El de la frase. El que dijo que yo le daba asco. Su carta era corta. Apenas un párrafo. Papá. Fui un imbécil. No sé cómo más decirlo. Te oí ese día. Sé que me escuchaste. Y fingiste que no. Como fingiste tantas veces no estar dolido, no estar cansado. Solo quiero que sepas que no era verdad. Que dije eso por presión, por vergüenza, por mis propias miserias. No porque lo sintiera. Si pudiera cambiar algo en mi vida, sería ese día. Perdóname, por favor. Leí cada carta con las manos temblorosas. Sentí algo dentro de mí abrirse de nuevo, pero esta vez con cuidado, como quien ha sido herido demasiadas veces y aún así quiere volver a confiar. No respondí a ninguna. No inmediatamente. No porque no quisiera, sino porque aún no sabía qué decir. Pasé los días reflexionando, caminando por la playa al amanecer, conversando con Abril, escuchando su mundo pequeño, limpio, sin dobles intenciones. Ella se convirtió en mi ancla. En mi cable a tierra. ¿Tus hijos ya saben dónde estás? Me preguntó un día. Sí, pero aún no saben quién soy ahora. ¿Y tú sí? La miré. Me sonrió con esa inocencia que ya no existe en los adultos. Y entendí que tenía razón. Yo también tenía que volver a conocerme. Me inscribí en un taller de escritura para adultos mayores que se daba en la biblioteca del pueblo. Éramos 7. 4 mujeres, 2 hombres, y yo. Cada uno con su historia. Algunos con nietos, otros sin familia, todos con un pasado que parecía pesar más que el presente. Conté parte de mi vida. Muy poco. No di nombres. Solo emociones. Los demás escuchaban en silencio, como si mi dolor fuera un espejo en el que todos veían el suyo. Me hice amigo de Esteban, un viudo que había sido maestro de secundaria. Le conté mi historia completa una tarde, tomando café con pan. No me juzgó. Solo me dijo. Hiciste lo que muchos sueñan pero pocos se atreven, cortar con el daño. Aunque duela. Aunque sangres. A veces, irse no es huida. Es sanación. Y sus palabras me acompañaron las siguientes semanas. Un mes después, recibí una visita inesperada. Era Abril, pero no venía sola. Su madre la seguía, y con ellas venía una mujer de cabello recogido, traje beige y rostro familiar. Me tomó un segundo, pero la reconocí. Carolina. Mi hija mayor. En carne y hueso. De pie frente a mí después de todo. No dije nada. Ella tampoco. Solo se acercó.
Me abrazó fuerte. Me lloró en el hombro como si tuviera 5 años otra vez. Y yo la abracé como si nunca se hubiera ido. Pasamos 3 días juntos. Caminamos, cocinamos, hablamos de mamá, de los demás, del dolor, de la culpa, de la infancia, de mis nietos. Me enseñó fotos, me habló de su divorcio, de sus errores. Me escuchó. Y al final me preguntó, ¿vas a volver? Pensé en mentirle. En decirle que sí, tal vez, algún día. Pero no lo hice. No, le dije. No voy a volver a esa casa. No voy a volver a ser el padre que espera sentado con la mesa puesta. Pero si ustedes quieren venir a mí, si quieren conocerme de nuevo, aquí estaré. Ya no como su roca, ni su banco, ni su sombra. Aquí estaré como hombre. Como persona. Si quieren conocerme, será desde el corazón. No desde la costumbre. Carolina asintió. No discutió. No lloró. Solo tomó mi mano. Está bien, papá. Esta vez, venimos para quedarnos. Esa noche escribí la entrada más importante de mi diario. Hoy, por fin, entendí que no desaparecí. Me encontré. Me reconstruí. Y los que valen la pena, vinieron a buscarme. Mi rutina diaria cambió de forma tan drástica, que mi reflejo en el espejo empezó a parecerme el de un extraño. Antes, mi día giraba en torno a cocinar para 6, lavar la ropa de 6, organizar tareas escolares, y escuchar problemas ajenos con la ternura de quien ha decidido llevar el mundo en la espalda. Ahora, mis días se reducían a preparar una taza de café para uno, y esperar. Esperar a que el teléfono sonara. Esperar a que algún nieto, aunque sea por error, marcara mi número. Esperar a que alguien tocara la puerta, aunque solo fuera un vendedor. Esperar a que el corazón dejara de doler tanto. Comencé a salir a caminar al parque cada mañana. No por hacer ejercicio ni por placer. Simplemente para ver rostros, escuchar conversaciones ajenas y sentirme parte del mundo, aunque fuera como espectador silencioso. En esas caminatas conocí a don Jacinto, un hombre mayor que yo, con una gorra rota y una sonrisa desgastada. Nos sentábamos en la misma banca, todos los días a las 10 de la mañana, como si fuera un pacto sin palabras. Un día, mientras alimentábamos a las palomas, me preguntó sin rodeos. ¿Y los tuyos, te visitan? Lo miré. Pensé en mentirle. Pero solo suspiré. No. Tengo 6 hijos. Pero, todos tienen cosas más importantes que su padre. Él soltó una risa seca. Yo tengo 8. Y me pasa igualito. Solo cuando necesitan algo se acuerdan que tengo celular. Nos reímos. Por primera vez en meses, una carcajada me recorrió el pecho como una medicina. Fue triste, sí, pero fue humana. Jacinto y yo empezamos a vernos todos los días. Él me contó historias de juventud, de cómo fue mecánico toda su vida, de su esposa que falleció hace 5 años, de sus nietos que no conoce. Yo le conté de mi granja, de cuando mis hijos eran niños y corrían descalzos entre los árboles, de la vez que lloré cuando el mayor aprendió a leer. Nos hicimos amigos. Viejos, sí, pero vivos. Una tarde, en uno de esos encuentros, me dijo algo que quedó clavado en mi alma. ¿Te das cuenta, compadre? A esta edad, uno no espera riqueza. Uno solo espera no morirse sintiéndose invisible. Y esa frase me persiguió toda la noche. Invisible. Esa era la palabra perfecta. Porque, aunque yo seguía vivo, aunque aún respiraba, reía, cocinaba, sentía frío, para mis hijos yo ya no existía. Fue entonces que tomé una decisión que me dolió más que cualquier otra cosa en la vida. Una decisión que me cambió para siempre. Al día siguiente, me levanté con el alba. Fui al pequeño baúl donde guardaba los papeles importantes. El testamento, los títulos de propiedad, las escrituras de la casa, los seguros de vida, el contrato de la cuenta de ahorros. Tomé todo. Me senté en la mesa del comedor. Y uno a uno, fui rompiéndolos. Pero no era solo un acto simbólico. Llamé a un abogado. Modifiqué mi testamento. Vendí la casa. Transferí todos mis ahorros a una cuenta nueva. ¿Y sabes a nombre de quién? No de ninguno de mis hijos. No de ningún nieto. Lo puse a nombre de la Fundación Hogar de la Tercera Edad San Martín. La misma donde Jacinto vivía. Un lugar limpio,
con buena comida, gente amable y, sobre todo, dignidad para quienes ya dimos todo. No fue una venganza. No fue rencor. Fue justicia. Fue amor propio. Y mientras firmaba esos documentos, algo en mí se rompió, pero también algo se reparó. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueño de mi historia. Esa misma tarde, empaqué mis cosas. Pocas. Unas fotos, una radio vieja, la ropa que aún me quedaba bien, el libro que leía antes de dormir. Me despedí de las paredes de aquella casa, no con odio, sino con gratitud. Gratitud por todo lo que me dio, y por dejarme ir. Jacinto me recibió en el hogar con los brazos abiertos. Esa noche, cenamos juntos sopa caliente y pan recién horneado. No era un banquete, pero sabía a hogar. Dormí en una cama limpia, rodeado de gente que también cargaba historias rotas. Y por primera vez en mucho tiempo, no soñé con mi pasado. Soñé con paz. Mi cuarto ya no era el mismo. Había cambiado tanto como yo. Las paredes se veían más grises, no por el color, sino por la nostalgia. Dormía solo, como siempre, pero esa noche, después de lo que pasó con Victoria, el silencio pesaba más. Me desperté sobresaltado a media madrugada. Había soñado con Rosa. Su voz. Su sonrisa. Estábamos en la cocina de nuestra primera casa, ella me miraba mientras pelaba zanahorias y yo le hablaba de cosas que ya ni recuerdo. Me desperté llorando. No de tristeza, sino de culpa. Porque me di cuenta de algo, llevaba tantos años sobreviviendo, que había olvidado cómo se sentía vivir. Esa mañana salí al parque con una libreta vieja que encontré en una de las cajas del closet. No iba a escribir poesía ni mucho menos, pero algo dentro de mí me decía que debía dejar por escrito lo que sentía. Quizá, con suerte, alguien lo leería algún día. O tal vez no. Pero necesitaba hablar, aunque fuera con el papel. Ahí escribí por primera vez lo que había sentido el día que Rosa murió. No se lo había dicho a nadie. Ni siquiera a mí. Ese día no solo perdí a mi esposa, perdí la brújula que me mantenía caminando derecho. Desde entonces he vagado, haciendo lo que creía correcto, pero sin saber a dónde voy. Mis hijos, pensé que me necesitarían siempre, como cuando eran niños. Pero ahora sé que criar a alguien no es garantía de que te amen. A veces, solo te usan como escalera. Y dolía escribirlo. Pero también sanaba. Me volví un hábito. Cada mañana iba al parque, me sentaba en la misma banca, y escribía. A veces hablaba con gente que pasaba, ancianos como yo, solitarios, invisibles. Compartíamos historias. Algunos lloraban conmigo, otros solo asentían en silencio. Fue entonces que conocí a Matilde. Una señora de pelo blanco y sonrisa amable. Se sentaba en la banca de enfrente, siempre a la misma hora. La primera vez que nos cruzamos miradas me pareció una mujer frágil. Pero cuando comenzó a hablar, descubrí que era un roble. Matilde había criado sola a 2 hijas, y también la habían olvidado. Nos reímos de la ironía, los que más damos, somos los primeros en ser descartados. Ella tenía una manera de contar sus penas que me hacía sentir comprendido. No buscaba consuelo, sino conexión. Con ella, volvía a hablar de cosas que creía olvidadas. El primer beso, el primer trabajo, los sueños que uno guarda para después y luego se le pasan sin que se dé cuenta. Pasaron semanas. Y sin darme cuenta, ya no me sentía tan solo. Pero un día, mientras escribía una carta que jamás pensaba enviar, algo cambió. Un pensamiento me atravesó el pecho como un cuchillo. ¿Y si todo esto fue mi culpa? Y no me refiero a que mis hijos me hayan olvidado por ser mal padre. Yo siempre estuve. Siempre. Pero, ¿me vieron alguna vez como un hombre? ¿O solo como una máquina que proveía y obedecía? ¿Les enseñé yo a no valorar? Recordé algo que me hizo temblar. Una noche, hace muchos años, Francisco, mi hijo mayor, me dijo llorando, «Papá, ¿por qué nunca dices que estás cansado?» Yo solo le respondí, «Porque los papás no se cansan». Y ahora me pregunto si al hacerlo, les enseñé que yo no era humano. Que no sentía. Que podía con todo. Y que no necesitaba amor. ¿Fui yo quien les enseñó a olvidarme? Me levanté de la banca. Esa mañana no escribí más. Guardé la libreta, caminé hasta la parada del bus y tomé el camino hacia el centro de la ciudad. No tenía un plan. Solo necesitaba moverme.
cambiar de aire. Pero el destino tiene formas misteriosas de mostrarnos el espejo. En el trayecto, en medio de la multitud, alguien gritó mi nombre. Don Ernesto. Don Ernesto. Me giré, confundido. Era un joven, no lo reconocí al principio. Se acercó con una sonrisa enorme. Soy Saúl, el hijo de don Rubén, el que trabajaba con usted en la construcción, ¿se acuerda? Me costó unos segundos, pero sí, lo recordé. Aquel niño flaco que venía a la obra con su papá los sábados. Claro que me acuerdo. Le dije, sonriendo con sorpresa. Y lo que me dijo después me rompió el alma. Siempre quise encontrarlo. Usted me cambió la vida. Me acuerdo cuando me regaló su casco de seguridad viejo y me dijo, vos vas a ser grande, no de cuerpo, sino de corazón. Tené orgullo por lo que haces. Yo era un niño, don Ernesto, pero esas palabras me acompañaron toda la vida. Y ahí, en medio de la ciudad, un desconocido me abrazó. Lloré. Y no de tristeza. Porque entendí algo, puede que tus hijos te olviden, pero las huellas verdaderas no desaparecen jamás. Y ese día, decidí algo que cambiaría todo. Pasaron semanas. El silencio en casa se volvió mi única compañía. Cada rincón me hablaba de ellos. El sillón en el que se sentaban a ver caricaturas. Las marcas en la pared donde medíamos su estatura. El aroma a sopita de fideos que siempre preparaba los domingos. Todo eso seguía ahí. Todo, excepto ellos. Me levantaba cada día sin esperar una llamada. Sabía que no iba a llegar. Pero igual, cada tarde me encontraba mirando el teléfono, esperando, por costumbre o por necedad. Una tarde, salí al jardín. El sol estaba tibio y el viento suave. Me senté bajo el árbol que habíamos plantado entre todos cuando el menor, David, cumplió 5 años. Acaricié la corteza rugosa y me di cuenta de lo mucho que había crecido. Tú sí que no te fuiste, murmuré, sintiendo que el nudo en la garganta volvía a apretarse. Esa noche, decidí escribirles una carta a cada uno. No para reclamarles. Solo para decirles lo que sentía. Las cartas eran distintas. En una le contaba a Marcos cómo me dolió no estar en la boda de su hija. En otra le confesaba a Carla lo orgulloso que estaba de verla convertirse en doctora, aunque jamás me lo agradeciera. Las terminé todas en una semana. Las guardé en sobres y las dejé sobre la mesa del comedor, alineadas como soldados esperando órdenes. Pero nunca las envié. No tenía la fuerza. O tal vez, la esperanza. Días después, el vecino me tocó la puerta. Era un joven llamado Mateo, que se había mudado hacía poco con su esposa y su hija. Don Julián, dijo con una sonrisa tímida, me preguntaba si le gustaría venir a cenar con nosotros mañana. Mi esposa preparará algo rico, y la pequeña quiere mostrarle su dibujo. Yo parpadeé, sorprendido. ¿A mí? Claro. La nena lo quiere mucho. Dice que usted le recuerda a su abuelito que ya no está. Sentí que algo se quebraba dentro. Asentí con un nudo en la garganta. Gracias, hijo. Me encantaría. Esa noche dormí distinto. No era felicidad, era algo más suave. Como un bálsamo sobre una herida abierta. Una pequeña llama encendida en un rincón de mi alma. Y sin embargo, esa llama también traía un dolor nuevo, el de aceptar que los tuyos, tus propios hijos, pueden olvidarte, pero los extraños, a veces te ven. Los días se volvieron un poco menos duros. Empecé a ayudar a Mateo a arreglar cosas del jardín. Jugaba con su hija. Incluso cocinaba para ellos de vez en cuando. Una tarde, me encontré riendo. Riendo de verdad. No una sonrisa vacía, sino una carcajada honesta por una tontería que la niña había dicho. Me tapé la boca, sorprendido. No recordaba la última vez que había reído así. Pero la vida, caprichosa como es, decidió entonces darme otro golpe. Un día, al volver de casa de Mateo, encontré una carta en el buzón. Era de un hospital. Supe que algo andaba mal desde el primer vistazo. La carta decía que tenía que presentarme para más estudios. Mis análisis recientes habían detectado algo extraño. Fui al hospital solo. Como siempre. Y salí con un diagnóstico. Cáncer de páncreas. En etapa avanzada. Me dieron meses. Tal vez un año.
Salí a la calle con la sensación de que el mundo seguía girando mientras el mío se detenía. Me senté en una banca y miré a la gente pasar. Nadie sabía que aquel viejo con boina, encorvado y silencioso, acababa de recibir una sentencia de muerte. Pensé en mis hijos. En todos esos cumpleaños en los que fui el payaso, el cocinero y el mago al mismo tiempo. En las madrugadas cuidando fiebre, en los aplausos en las graduaciones. En las navidades sin regalos para mí, pero con todos felices. Pensé en todo eso, y en cómo ninguno estaba allí ahora. Entonces lo supe. Tenía que hacer algo. Antes de irme. Algo que nadie esperaría. Y algo que ellos jamás olvidarían. El diagnóstico se clavó en mí como una daga invisible. Pero lejos de hundirme en la desesperación, despertó en mí una claridad que hacía años no sentía. Sabía que no tenía mucho tiempo, así que decidí preparar mi última jugada, un movimiento que cambiaría para siempre la historia que ellos habían olvidado. Primero, comencé a escribir cartas, no solo las que tenía guardadas, sino también nuevas. Cartas con detalles de mi vida, confesiones que jamás compartí, y verdades que solo yo sabía. Les hablé a mis hijos con el corazón abierto, sin culpas ni reproches, solo con amor. Les conté mis miedos, mis sueños frustrados, mis sacrificios invisibles. Les expliqué cómo me sentí cuando me dijeron esas palabras tan duras, y cómo cada día sin ellos fue una batalla silenciosa. Pero no solo eso. Guardé vídeos caseros, viejas grabaciones, fotos inéditas. Reuní todo en un archivo digital que llamé legado. Luego, con la ayuda de mi amigo Esteban, que tenía algo de experiencia con tecnología, creamos una cuenta en una plataforma en línea, un canal privado solo para ellos. No era solo un testamento, era mi alma en palabras y recuerdos. Cuando el canal estuvo listo, les envié un correo a cada uno. Sin preámbulos. Sin advertencias. Solo el enlace y un mensaje breve. Esto es lo que nunca tuvieron tiempo de ver. Esto es mi vida, contada por mí. Solo pido que lo vean cuando estén listos. Papá. Los días siguientes fueron eternos. No recibí respuestas inmediatas. Ni llamadas. Ni mensajes. Pero un día, cuando menos lo esperaba, llegaron. Primero Carolina, la hija mayor, me escribió. Papá, vi el vídeo. Lloré. No sabía cuánto te había ignorado hasta hoy. Perdóname. Quiero verte, si aún quieres. Luego David, con su torpeza habitual, me pidió disculpas y me habló de sus hijos, de cómo deseaba que ellos conocieran al abuelo que nunca tuvo. Los demás respondieron también. Algunos con menos palabras, pero con el corazón evidente en cada mensaje. Y la sorpresa mayor fue Daniel, el hijo que me había dicho que le daba asco. Papá, no sé cómo decir esto, pero gracias. Gracias por no rendirte. Por mostrarnos lo que siempre ignoramos. Si me das la oportunidad, quiero estar contigo estos meses que quedan. Poco a poco, la familia que creía perdida empezó a acercarse. Vinieron a visitarme. Lloramos. Reímos. Nos abrazamos sin miedo. Y aunque el tiempo era corto, el amor que empezaba a florecer parecía eterno. Porque aprendí que no importa cuánto te olviden, siempre puedes elegir volver a ser recordado. Y así, con la paz que solo trae el perdón, cerré el último capítulo de mi historia. Te invito de corazón a suscribirte a nuestro canal Historias de Abuelos, donde cada relato es un pedazo de vida, lleno de amor, lucha y esperanza. Tu suscripción y comentario no solo nos ayudan a seguir contando estas voces que merecen ser escuchadas, sino que también honran la memoria y el legado de quienes nos enseñaron a amar sin condiciones. Gracias por ser parte de esta familia que nunca olvida.